Buen día, chicos, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión del día de hoy, cuestión de comercio internacional. Estaba checando, obviamente, el chat de la primera sesión, son muy pocos a consideración de los que son directamente en el Classroom. En el Classroom somos 59 del grupo, y ahorita en la primera sesión se conectaron a más 18. Es muy poquito, no es ni el 50%, obviamente, de los que se vienen conectados. Eh, bueno, ya están ustedes en octavo cuatrimestre, ya están a punto de salir. No lo vean como una cuestión, no sé si algún alumnado no le ha caído, se puede decir, la conciencia o la cuestión, el 20 de que pues obviamente así ya está haciendo la educación. No va a cambiar desde mi punto de vista. Podrá ver educación a lo mejor presencial, no sé en qué determinado momento, lo que nos indiquen obviamente los gobiernos, pero pues la educación va a ser así, va a ser virtual en ese aspecto. Entonces pues consideren su formación educacional también en esta parte. No es algo nuevo, es algo nuevo a lo mejor para muchos que no lo venían utilizando, pero realmente no es algo nuevo, es algo que ya se venía implementando desde hace varios años en cuestión de seminarios, en cuestión de maestrías, en cuestión de diplomados a distancia. Entonces, no lo tomen como, ok, pues estamos en línea, no me importa, no importa si me conecto o no me conecto. Claro que es importante. Es una clase más, es una formación educativa más desde otra perspectiva, pero en fin, formación educativa también. No le quita ni le resta valor al que ustedes se conecten a las sesiones. Obviamente hay retroalimentación y se tocan temas relacionados directamente con las materias que se están impartiendo. Y yo lo he visto, los que más tienen dudas, los que salen un poquito, en este caso, más bajos en sus calificaciones, pues son los que realmente no se conectan en determinado momento a las sesiones o no ven tampoco los videos en ese aspecto, o sea, los que dejan explícitamente por un lado la cuestión formativa. Entonces, si están estudiando, dedíquenle tiempo en este aspecto a ver los videos. Muchas veces, o sea, no es impedimento el estar trabajando o el estar haciendo prácticas o el estar haciendo servicio. Tenemos alumnos de muchas cuestiones, de muchas índoles. Hay chicos que tienen puestos en fábricas, puestos en empresas, y obviamente a lo mejor no están al 100%, pero sí están conectados a las sesiones, independientemente de la hora que sea. Se tratan de adaptar también en ese aspecto. Eh, ok, mandan mensaje, no puedo participar, profe, pero estoy escuchando, estoy poniendo atención, tengo a un lado mi celular o mi computadora, y a la par o a la vez estoy haciendo mi trabajo también. Es cuestión de iniciativa de cada quien muchas veces, eh, más que nada en esa cuestión de la responsabilidad y la atención que cada quien le quiera poner pues a su preparación académica también. Entonces no lo tomen tan a la deriva esa cuestión. Aquí lo consternante es de que por lo regular muchas veces se preocupan hasta finalizar el cuatrimestre, como pasó en el cuatri anterior. Chicos que durante el periodo o módulos que tuvimos dando las materias, pues ni se preocuparon, ni mandaron un mensaje, ni entregaron tareas, ni se conectaron, ni nada, hasta que ya se vieron reflejados en la lista de reprobados. Hasta ese entonces se pudieron, obviamente, preocupar, ocupar de la materia. Entonces, por eso, en este cuatrimestre, una vez que cerremos materias, obviamente se les va a publicar en el Claro la lista de reprobados desde antes, con anticipación, para que no haya eh, obviamente ninguna duda respecto a esa situación también, ya no hasta el final. Entonces, los invito, los exhorto a que pongan un poquito más de responsabilidad en sus preparaciones académicas como tal, y no se esperen ya hasta las últimas semanas o hasta el final de cuatrimestre, porque pues en lo que dura, en este caso,
el módulo, las materias, pues sí se les puede apoyar en su debido momento. Si por alguna cuestión no se pueden conectar, no pueden entregar las tareas en tiempo y forma, se les puede apoyar y se les ha apoyado en dudas, en cualquier cuestión donde uno pueda brindarles un apoyo, pues así se les ha estado haciendo por parte de la universidad también, de mi parte también en lo personal. Pero si no vemos en este caso, si yo como docente no veo ninguna responsabilidad o ninguna iniciativa tampoco de ustedes, pues también es una parte de que debe ser equilibrada. Nosotros sí brindamos el apoyo, pero si en este caso un alumno no entrega tareas, no se compromete o no está en comunicación, profe, oiga, le puedo entregar más tarde la tarea o cuestiones así, simplemente da por largo la materia, pues en este caso, pues ya después que publiquemos obviamente la lista de reprobados, ya no vamos a poder hacer nada en ese aspecto. Mientras estemos en curso en la materia, se les apoya, obviamente en consideraciones, tomando obviamente los tiempos también, porque nosotros también tenemos que reportar calificaciones finales. Entonces, mientras haya oportunidad, se les apoya durante toda la materia. Una vez cerrando la materia, ya no podremos hacer nada en ese aspecto. Digo, hay que tomar en consideración también si es un aspecto profesional, laboral, personal de alguna índole. Obviamente por eso hay que estar en constante comunicación, chicos. Ok, vamos a continuar entonces. No sé si alguien tenga algún comentario. Digo más que nada porque sí me han estado diciendo varios que están haciendo sus prácticas o algunos otros están trabajando. En teoría es un horario escolarizado donde deben, si no estuviéramos en pandemia, estuvieran yendo a las aulas. Entonces, es una cuestión con otra. Les digo, no le quita nada de que estemos clase a distancia, eh, mayor comodidad. Obviamente es como las cuestiones de investigación. Hoy en antes era un poquito más difícil porque teníamos que ir a bibliotecas o teníamos que ir, en este caso, agarrar un libro o comprarlo y estar leyendo, investigando y sacar tareas. Hoy es más fácil, con internet, buscamos, analizamos, pero a su vez se ha incrementado la irresponsabilidad en ese aspecto. Ya nada más simplemente se copia y pega y se acabó, no me preocupa lo que dijera o lo que investigué, o no me preocupa si leí o no leí. Entonces, tenemos más al alcance de las manos, pero sí se está haciendo un poquito de más irresponsabilidad en la cuestión académica por parte de los alumnos en ese aspecto. O sea, se tiene, entre más facilidades tengan, se va quitando un poquito la responsabilidad y la iniciativa, se va perdiendo. Obvio, no generalizando, hay unos que sí están a la par, están investigando, obviamente se mantienen en contacto, entreguen sus tareas en tiempo y en forma, etcétera, etcétera, pero hay algunos que sí realmente se deslindan completamente. Hay muchos que, si la última clase la tuvimos el miércoles, pues no se comprometen, no checan su Classroom nuevamente hasta el domingo en la noche o el lunes, que obviamente ya vamos a tener clases. Le digo porque sí está pasando, sí ha pasado. Entonces, manténganse obviamente comprometidos. Es una formación también. Dicen, ah, la escuela es una formación también, aparte de académica, es una formación personal. Ahí se ve la responsabilidad de cada uno de ustedes a cumplir ciertos objetivos. Ok, chicos, entonces vamos a continuar. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Voy a compartir nuevamente pantalla. Estamos viendo entonces las ventajas del comercio internacional hoy en día. Tenemos una sexta ventaja que nos describe, nos dice movimientos de entrada y salidas de mercancías dan paso a la balanza en un mercado internacional. Entonces, obviamente nos referimos en la sesión anterior a esta cuestión que pues, es una balanza en un equilibrio entre la escasez y el exceso. Obviamente una balanza comercial,
pues obviamente tiene que ver de acuerdo a las importaciones y exportaciones. En teoría, se debe más exportar que importar. ¿Por qué? Porque pues obviamente ya sabemos las situaciones, las repercusiones de estar importando y importando. Obviamente quiere decir que el país no está produciendo nada en lo absoluto, si en su mayoría las importaciones son más grandes que las exportaciones. Obviamente a lo mejor no estamos produciendo nada en sí, o simplemente estamos dejando por alto, estamos pasando por alto la economía nacional, no estamos impulsando esa cuestión de, económicamente hablando, de la producción nacional, no estamos apoyando a las empresas internas, y realmente pues obviamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dejando entrar la iniciativa privada en la inversión extranjera directa, y que inunde un mercado nacional, cuando realmente entonces la balanza está desequilibrada en ese aspecto. Entonces debemos de exportar más de lo que importemos, y debemos de exportar el exceso, lo que realmente el excedente que estemos fabricando nosotros. Entonces a eso se refieren las bases económicas, cosas que en muchos países obviamente en vías de desarrollo, tercermundistas o subdesarrollados, pues no es lo que pasa normalmente. ¿Por qué? Porque pues las economías mundiales, las primeras economías, ellos lo que quieren es pues vender, establecer sus empresas en países extranjeros, en otros tipos de mercados, porque pues de esa manera controlan la economía a nivel mundial. Entonces, es una ventaja, sí, siempre y cuando se mantenga equilibrada esa cuestión de la entrada y salida de mercancías. Si no producimos, si no lo tenemos, ok, podemos acudir a un mercado internacional a comprarlo para satisfacer la demanda nacional. Y en determinado momento, pues, si producimos, pues tenemos la facilidad, en este caso, del exceso, pues también venderlo, colocarlo, exportarlo a un mercado internacional también como tal. Otra de las ventajas nos dice que por medio de la balanza de pago se informa qué tipos de transacciones internacionales han llevado a cabo los residentes de una nación en un periodo determinado. Sabemos de antemano que las cuestiones comerciales se manejan por periodos, semestralmente, anualmente, mensualmente, bimestralmente, cuatrimestralmente, dependiendo obviamente de la necesidad de información e indicadores de cada una de las empresas, de la necesidad de comparativas. Entonces, más que nada en esa situación, pues se llevan por periodos determinados, se hacen análisis, se hacen estudios, y obviamente pues de esa manera podemos tener información, qué es lo que más se comercializa, qué es lo que más comercializan algunos países, en qué se están especializando, en periodos determinados, qué es lo que más se mueve, qué productos, y en determinado momento pues esa información sirve a países, a empresas multinacionales, a franquicias, a economías mundiales, etcétera. ¿Y por qué? Pues por de ahí tiene un control más específico en cuanto a las mercancías, que en determinados periodos de tiempo, por temporadas eh, a lo mejor también por periodo, aparte de los periodos de tiempo, en cuestiones también climatológicas, etcétera, y pues permite realizar estrategias que sirvan para seguir por parte de esas empresas, seguir estableciendo en un mercado competitivo. Ok, entonces hasta aquí son algunas de las ventajas que tenemos dentro de un comercio internacional como tal. A su vez, pues obviamente tenemos ventajas, pero también tenemos desventajas que limitan en cierto momento pues el mercado internacional. Y una de ellas nos dice que induce a la pérdida de soberanía nacional. Pues de antemano, hoy en día, cuestión de un mundo globalizado, eh, las decisiones que estén tomando los gobiernos, o las decisiones que se están tomando los gobiernos, es a un nivel global. Entonces, está por encima hoy en día la economía internacional, que muchas veces la economía nacional, porque alguna toma de decisiones, por más interna que se quiera realizar, si afecta la economía internacional o la posición económica internacionalmente hablando, pues se modifica. Entonces las leyes están adecuando a una generalidad global en cada uno de los países, obviamente por este mundo globalizado que tenemos.
lo podemos ver como desventaja. ¿Por qué? Porque en determinado momento lo que pase en algún país, económicamente hablando, pues puede afectar en determinado momento las economías de países por su cercanía, porque tenemos a lo mejor algún tratado o algún acuerdo comercial también. Entonces sí afecta en esa cuestión. Si hay una devaluación también, pues va a afectar, va a pegar a la economía global. ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor en determinado momento ese país está exportando alguna materia prima o algún producto determinado, o países tienen inversión extranjera en ese país, entonces va a afectar directamente a la economía, directa o indirectamente, pero al fin y al cabo va a afectar la economía internacional. Otra desventaja nos dice que provoca desplazamiento de trabajadores hacia países, más exclusivamente migraciones de pueblos con diversidad de cultura y por la desigualdad existente en el mundo. Pues, ¿qué es lo que pasa? Lo vivimos regionalmente. Eh, Países, obviamente, habitantes centroamericanos, pues vienen a México porque pues hay un mejor nivel de vida a comparación de cómo viven ellos en sus países, y viceversa, de México, pues se emigra a Estados Unidos o Canadá o a otros países con, en teoría, con nivel, un nivel de economía, nivel de vida mayor a la que realmente se estima en el país de origen. Entonces, eso es lo que pasa, es una desventaja. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que no les brinda el país en determinado momento tienen que salir a buscarlo a otros países, cuando el propio país debe tener, obviamente, un desarrollo sustentable para que no ocurran esas situaciones. Pero pues de antemano sabemos que existe en el capitalismo, en diferentes doctrinas, obviamente económicas en el mundo, pues también existe la pobreza. Como existe la riqueza, existe la pobreza extrema también. No porque sean países desarrollados quiere decir que no hay pobreza. Sí hay pobreza, hay pobreza extrema también. Obviamente por muchas situaciones, por muchas índoles, por competitividad, por preparación, etcétera, pero también existe, no está erradicada la pobreza como tal. Entonces, pues los pueblos tienen que, las personas tienen que emigrar en determinado momento a culturas o países más desarrollados para alcanzar el nivel de vida asequible, en este caso para su consideración. Tenemos una tercera desventaja. Nos dice que aumenta la dependencia del nivel de ingresos de otros países. Entonces, un claro muy específico es de México. En México pasa una cuestión que son las remesas. No sé si sepan alguno de ustedes qué es las remesas, chicos. ¿Alguien sabe qué es las remesas? ¿Qué son las remesas? Lo que se paga de un producto, Lo que se paga de un producto, no. ¿Alguien más? ¿Qué serán las remesas? De hecho, no debería de ser un indicador macroeconómico para nosotros como país, como México, pero lamentablemente sí lo es. ¿Alguien sabe qué son las remesas? ¿Alguien más? De hecho, ustedes lo viven en la frontera, esa cuestión de las remesas. son fuentes de dinero que reciben las familias desde el exterior. ¿Es correcto? Así es. Muchas gracias. Es el dinero que entra al país, obviamente por inmigrantes, en este caso los que viven en Estados Unidos y que envían dinero a México, o los que trabajan en Estados Unidos y que viven en México, o viceversa, o tenemos familiares a lo mejor en Estados Unidos y envían dinero a México. Pues eso son las remesas. Es una entrada de dinero de gente que está en otro país, obviamente que no es el suyo, que envía dinero a familia o para inversión también, etcétera, etcétera, de muchas índoles. Entonces, a eso se refiere lo que son las remesas, se entrada de dinero de trabajadores que están en otro país a su país de origen. Entonces, eso es una cuestión, aumenta la dependencia del nivel de ingresos de otros países. ¿Qué es lo que pasa? Pues México depende mucho de lo que envíen los compatriotas que están en Estados Unidos o en otro país, pero más que nada lo vemos aquí en Estados Unidos.
es un indicador macroeconómico, es de los principales indicadores macroeconómicos de México. O sea, estamos a expensas de lo que nos envíen gente trabajadora que está en Estados Unidos, mexicana, que envíen a nuestro país. O sea, es una entrada de dinero, cuando realmente no debería de ser ahí, porque el país debe de ser en política económica sustentable también. O sea, debe de regirse por lo que nosotros mismos internamente producimos, no por lo que estemos a expensas a lo que produzcan, obviamente, mexicanos en otros países, y lo envíen para que mexicanos que estamos en territorio nacional pues se gaste. Entonces, lamentablemente eso es lo que pasa. Entonces, esa es una desventaja del comercio internacional también como tal, porque como México hay otros países que están a la espera, más países, y se ven que en la mayor parte de esta cuestión pues, son países que no son economías de primer mundo, se le puede denominar países subdesarrollados o en vías de desarrollo, países tercermundistas, que obviamente tienen familiares, padres, madres, hijos en otros países y envían obviamente el fruto de su trabajo, su sueldo, parte de su sueldo, obviamente, a las familias que están en los países, obviamente con más necesidad. Entonces, pues es un ingreso que se considera en esos países también, y es una forma de que se activa la economía en ese tipo de mercados. Entonces es una dependencia. México depende obviamente de lo que manden los mexicanos que están en Estados Unidos, lo que manden a los mexicanos o familias que están directamente habitando en México todavía. Entonces depende de esa cuestión, por eso es una desventaja, porque el país en lugar de producir, pues está a expensas de lo que envíen obviamente trabajadores que están viviendo en el extranjero. Otra de las ventajas es la pérdida para los sectores que poseen recursos escasos en el país y que son abundantes en otro. Obviamente puede haber en determinado momento una empresa, una pequeña empresa a lo mejor que está produciendo, pero pues obviamente como no es sustentable esa situación, se importa a lo mejor de lo mismo que está produciendo esa empresa, y que es lo que pasa, pues en otro país a lo mejor esa cuestión es bien muy abundante, lo importan y va a ocasionar que esa empresa pues vaya decayendo. ¿Por qué? Porque en lugar de apoyar a la empresa, que obviamente en menor particularidad quiere seguir creciendo y quiere seguir aprovechando esos recursos, y un sector está produciendo en un sector a lo mejor que no está muy explotado, hablando industrialmente o diversas cuestiones. Entonces, ¿qué dice el gobierno? En lugar de apoyar al microempresario, el pequeño empresario, a seguir creciendo, a abrir más empresas de esa cuestión, pues prefiere importar. Entonces, al importar, pues obviamente está trayendo competencia, en este caso a la empresa que quiere crecer, y pues en determinado momento, pues como la empresa a lo mejor no tiene la infraestructura o no tiene el sustento económico para seguir creciendo, producir con menos recursos, etcétera, pues va a terminar por limitarla en su debido momento también. Entonces por eso nos dice que es una ventaja, así como es una ventaja conseguir productos, artículos a nivel internacional, pues en este caso qué es lo que pasa cuando un sector no está muy explotado, pues va a tender en este caso a bajar esa cuestión, porque pues ya no nos va a ser indispensable, pero que le podemos encontrar en un mercado internacional. Ok, ¿dudas aquí en cuanto a ventajas y desventajas, chicos? ¿O algún comentario que quieran realizar en cuanto a esos temas? Ok, entonces continuamos. Nos dice, no hay una sola nación que pueda considerarse autosuficiente a sí misma y que no necesite del consumo y apoyo de los demás países. Aún las naciones más ricas necesitan de los recursos de las cuales carecen, y que por medio de negociaciones y acuerdos mundiales suplen sus necesidades y carencias en otras zonas. De hecho, ¿qué es lo que pasa? Pues desde principios, desde la conquista, obviamente, esto es lo que ha venido pasando. Lamentablemente, es lo que les digo, pues los países
colonizados, que fueron colonias en su momento, no se han quitado esa parte de mentalidad. Son muy pocos. Uno de ellos, pues, en consideración, pues, sabemos, es Estados Unidos, Canadá, que en su momento fueran colonias inglesas. Pues cambiaron un poquito de mentalidad en ese sentido. ¿Sabes qué? Pues yo no soy colonia, soy una economía mundial, y fueron creciendo y fueron creciendo y fueron creciendo, sacando provecho pues de las ventajas que tenían en su momento. Pero pues otros simplemente no hemos tenido eh, la mentalidad en muchos casos, en ese sentido, de seguir creciendo como país, de seguir aumentando nuestra capacidad económica como tal también, para seguir acrecentando en su momento pues toda esta situación. No nos quitamos esa mentalidad de seguir siendo países en su momento colonizados. Entonces, tenemos que sacar, no hay un país como tal, como lo dice la descripción, autosuficiente, pero tenemos que sacar, obviamente, beneficios si somos un país que brinda o que da a otros países en determinado momento materia prima, pues sacar beneficio de esa situación, sacar beneficio entre acuerdos comerciales, a lo mejor intercambio de tecnologías, infraestructura, capitales, etcétera, etcétera, pues para seguir creciendo como país también, como nación. Y pues desde hace muchos años, desde no se descubrió América, es una opinión muy particular que se maneja en la historia del descubrimiento de América. No, para mí no se descubrió América, América ya existía, como existía Europa, como existía África. Lo que se descubrió en su debido momento fueron rutas comerciales y rutas de acceso a esos países. O sea, no se descubrió América, ya había culturas, ya había civilizaciones en América, como lo había en Europa, como lo había en Asia como tal. En este caso, lo que se descubrió, lo que se trazó de nuevo, fueron rutas comerciales, obviamente, eh, para lo mismo, exactamente, para comercializar, para jalar materia prima, donde en su momento a lo mejor Europa no había materiales preciosos, telas, frutas, y jalar de otros latitudes, de otros países, pues obviamente escasez y cosas que no se tenía en su momento. Obviamente a raíz de toda esta situación, pues hay generalidades, obviamente hay generalidades, nos dice Tamames en el 2001 en su obra Estructura Económica Internacional, señala que en el siglo XVI, a los tiempos actuales, se distinguen 4 principales etapas. Una de ellas, el primero es el mercantilismo, la segunda es el librecambismo, tenemos una tercera, el bilateralismo, y como cuarta, el multilateralismo. Entonces vamos a abarcar, vamos a ver un poquito de estas, a qué se refiere esta cuestión. Tenemos el mercantilismo. Obviamente, pues esto se dio con años anteriores. Nos dice que fue la primera corriente de pensamiento que se ocupó del comercio internacional durante la etapa de transición de la economía feudal hacia la economía capitalista comercial. Pero en sí, ¿a qué se refiere o qué es el mercantilismo? Nos dice que es un conjunto de políticas, es un conjunto de ideas económicas que se desarrollaron durante los siglos XVI y XVII y la primera mitad del XVIII en Europa. Dice, principalmente en los países más poderosos como Inglaterra, Francia, Holanda, España y Portugal. ¿Cuáles eran estas ideas económicas? Primero y antes que nada, que la prosperidad de una nación o estado depende del capital que, que pueda tener en su debido momento. Obviamente que el que tuviera, como hoy a la fecha, el que tiene el mayor poder adquisitivo, pues es el que más comercializa o es el que controla los mercados internacionales como tal. Igual anteriormente los países más poderosos pues fueron los que indagaron, pues fueron los que trataron de abrir rutas comerciales hacia otras latitudes también. Nos dice, es una doctrina nacionalista el mercantilismo. O sea, va a depender obviamente de la mentalidad y del poder adquisitivo de cada uno de los países.
Dice, el Estado juega un papel importante en la dirección y realización de la política económica. Concede mucha importancia a los metales preciosos. Obtiene metales preciosos mediante una balanza comercial favorable o a través de la exportación minera. Obviamente en la cuestión de altos impuestos o a la importancia de artículos manufacturados o a la exportación de materias primas. Y también favorece a la exportación y desfavorece a la importación, sobre todo mediante la imposición de aranceles. Entonces, anteriormente, ¿qué es lo que se comercializaba con esto? Se comercializaba en esta cuestión en los que expropiaran metales, que es lo que más se sacaba de las colonias americanas. Si quería alguien oro, si quería alguien plata, pues obviamente tenía este sentido que pagar por esa situación, por ese índole. Obviamente los que tenían los recursos pues eran los que más ganaban en su momento, y cada uno de los países pues controlaban esas situaciones. Se ponían de acuerdo entre ellos mismos, de acuerdo a una balanza comercial. Decía, ok, yo expropio mineral en alguna colonia, tú exportas a lo mejor expropias telas o sucesivamente en esa cuestión. Entonces es una reciprocidad en ese aspecto. ¿Por qué? Porque pues hasta la fecha sigue siendo exactamente lo mismo. Los que controlan la economía son los que tienen el mayor poder adquisitivo también, son los que tienen dinero, mayor dinero, y obviamente pues, son los que siguen rigiendo los precios de un mercado a nivel globalizado. Siguen sacando provecho de los países que en su momento pues no tienen poder adquisitivo como tal, en cuestión de recursos naturales, en cuestión de mano de obra barata también, para disminuir costos y seguir obviamente siendo pues obviamente los controladores de un mercado internacional o un comercio internacional como tal. Me dice que el comercio exterior es una actividad más importante, en este caso, que el comercio interior, y la industria es la actividad económica más importante, aquí en esta cuestión del mercantilismo. Nos dice, una población numerosa es un factor esencial para la riqueza y el poderío nacional, ya que proporciona mano de obra barata. Dice, las colonias deben ser fuente de materias primas para la metrópoli y el mercado para sus productos manufacturados. Entonces, en eso se basaba en la cuestión del mercantilismo, en antaño. O sea, se expropiaba, se sacaba todo de las colonias, y las colonias, pues obviamente tenían que ser la fuente de ingresos, de comercio, para obviamente, pues la matriz. En su momento pasa exactamente lo mismo, a lo mejor ya no en país, como en sí como colonias, pero sí tenemos una matriz, una empresa que está en el país de origen, invierte capital en otro país, invierte capital, abre una sucursal, pero en sí al cabo, ¿qué es lo que pasa? Pues el capital regresa a la matriz. Es lo que pasa con empresas, pues a lo mejor aquí en México americanas o alemanas, japonesas, pues están invirtiendo, sí, digamos un H&B, un Walmart, franquicias, McDonald's, etcétera. La utilidad no se queda en México, la utilidad se va para sus países de origen. Entonces, es exactamente lo mismo, visto desde una perspectiva más actualizada. Pero en sí, sigue siendo exactamente lo mismo. Le decíamos, para ellos seguimos siendo colonias en su determinado momento. ¿Por qué? Porque pues ponen sus empresas, y obviamente pues nosotros consumimos, y pues les estamos dando a ganar a ellos, en lugar de que la economía nacional pues obviamente crezca. También es una parte importante la inversión extranjera. No podemos pasar de alto en ello, porque nos brinda infraestructura y brinda empleos, pero la mayor consideración es del que el mismo país apoye a las empresas nacionales para que sigan creciendo en su determinado momento también. Entonces esas empresas pues salgan a invertir a otros países como tal, o sea, que se cambie en la moneda, no que recibamos tanta inversión extranjera, porque quiere decir que realmente el gobierno o las políticas, en este caso
comerciales que se están manejando, pues no están siendo realmente lo necesarias o sustentables para que la economía nacional siga creciendo. Entonces, en eso se basa y se sigue basando hasta hoy en día, a lo mejor desde un punto de vista muy diferente, pero en eso se basaba el mercantilismo como tal. Después existió el librecambismo. Nos dice que el capitalismo industrial, iniciado a finales del siglo XVIII con la revolución industrial que se suscitó en 1789, que da lugar a una etapa de disminución de restricciones al comercio. Pues en esta etapa las relaciones económicas dan lugar a un comercio internacional sin trabas y sin obstáculos para el movimiento de los bienes y los recursos productivos como el capital y el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí en esta cuestión? Pues más que nada lo que se hizo hincapié o intercambio en determinado momento fue los factores productivos, el medio de producción, a raíz de la revolución industrial, fue lo que se generalizó en diversas partes del mundo. En la forma de producir, la manufactura, y es lo que hoy nos hace un mundo globalizado también en su debido momento. A lo mejor no exportamos mercancías como tal muchas veces, pero sí hay países que sí exportan pues medios de producir, formas de producir más adecuadamente a los costos, y obviamente eso le va a traer redituabilidad en seguir generando mayores utilidades. Entonces, eso es lo que se refiere más que nada a la cuestión del librecambismo. Ok, chicos, ¿dudas hasta aquí o algo que quieran aportar a este tema antes de que se nos corte esta sesión? ¿Dudas, comentarios? ¿No hay dudas, no hay comentarios respecto a esta situación? No, profe. Ok, muchas gracias. ¿Nadie más? ¿No tiene ninguna No, duda? profe. Gracias. Ok, después de esto surgió el bilateralismo, más que nada, obviamente fue en la primera parte del siglo XX, y sobre todo, pues las mayores cuestiones han sido deslindadas o se han ido deslindando a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, obviamente, sabemos de antemano que los países pues ya tenían que volverse a integrar económicamente, y pidieron, pues obviamente se apoyaron unos a otros, más que nada en Europa, y de ahí se fue deslindando, obviamente a raíz o viendo la cuestión tanto en Asia y América también, para seguir siendo economías sustentables. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta segunda sesión. Muchas gracias por su atención. En unos minutitos más les envío el link para la tercera y última sesión del día. Gracias por su atención.